Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Action Comics número 1101, con guión de Mark Waid y arte de Osvaldo Pestaña Monpeller. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza mostrando los archivos del Eradicator. No hace mucho tiempo atrás, la reina Ursa cayó en batalla defendiendo su reino, víctima de una nueva y letal arma que le robó sus poderes y le dejó vulnerable al ataque del ejército invasor Khund. Su esposo, el general Zod, reservó su cuerpo en una nave de escape antes de su último y desesperado contraataque. En la nave estaban los restos cristalinos de la cultura kryptoniana y el programa raíz del Eradicator. Zod creyó que nada sobreviviría a su contraataque, que fue una misión suicida de venganza y fuego. Ahí, mientras vemos la gigantesca explosión que ocasionó el ataque de Zod, la transmisión del archivo llega a su fin. Nos movemos al presente. Pasamos de Giza, Egipto, a la isla de Pascua, en Chile, a París, en Francia, y finalmente a Metrópolis, mientras se nos cuenta que, al principio, la infección se extendió al azar, pero luego comenzó a emerger un patrón por todo el planeta, una plaga tan misteriosa y tan horrible. El pánico y el caos fueron universales. Ahí vemos que, en Metrópolis, enormes cristales de kriptonita van apoderándose de la ciudad, mientras que el emblemático globo del Daily Planet se desploma ante el lente de Jimmy Olsen. Nos movemos al Time Stream, la corriente temporal. Booster Gold le dice a Superman que cuando él desaparece, la Justice League inmediatamente actúa. Agrega que John, Mary Marvel y él pensaron que, al sintonizar su esfera temporal con una versión más joven, podría actuar como una especie de imán, y fue un éxito. Como comentario, Superman desapareció tras los eventos del torneo del King Omega en DC KO y fue recuperado en Action Comics número 1100. Superman le da las gracias por el rescate y le pide a John hablar en privado. Le comenta que no recuerda nada de su visita a Smallville, de conocerlo cuando apenas comenzaba como Superboy o el momento actual. En el mejor de los casos, es porque se vio obligado a olvidarlo. John agrega que en el peor de los casos se debe a que el tiempo permanece corrompido, lo cual podría tener cualquier cantidad de explicaciones. Pero, hasta que reúnan más información, y de concentrarse simplemente en volver a casa, después de recompensar a su versión joven con un vistazo a su futuro. Booster Gold anuncia que están llegando a la Watchtower, pero nota que algo los está jalando hacia otro lugar. Mientras tanto, en el reino de Kryptonita del Caldero, Eradicatrix le da un fuerte golpe a Supergirl y la estrella contra uno de los edificios. Cerca de ahí, Fantasmagoria le pide ayuda a Supergirl porque algo terrible se está pasando a sus amigos sin los escudos de Kryptonita de Lena. Supergirl responde que no puede ayudar, pero Eradicatrix le da otro fuerte golpe, mientras le dice que acabará con ella, como el general Zod le ordena. Por su parte, Zod le dice a Lois que no tiene sentido resistirse, ella robó sus poderes. Simplemente los está recuperando de la manera más dolorosa posible, y le pregunta a Mateo cuál es el estado de los otros invasores. Mateo le responde que le está yendo muy mal. Supergirl no es rival para Eradicatrix. Lena Luthor y Princess Shark han sido infectadas por su K-Plague, que ya se expande globalmente. Superboy Prime, Superboy, Thundergirl, Nightflame y Fantasmagoria parecen ser inmunes hasta ahora, pero no son rivales para sus Kryptonites. Zod le ordena que encuentre la fuente de esta inmunidad y que corra la voz entre los caballeros de que recompensará generosamente al primero que le traiga un cadáver. Luego le pregunta a Lois dónde está su esposo. Lois le responde que no sabe nada. Le dice que ahora comprende que era él desde el principio, y le pregunta si acaso creó una ciudad entera a partir de un enorme meteorito de kriptonita y estableció un gobierno falso como camuflaje, solo para envenenar al mundo entero. Zod le aclara que fue un isótopo de kriptonita especialmente diseñado. También le confiesa que el resto era en gran parte el plan de contingencia que utilizó cuando su esposo sobrevivió al primer contacto con el meteorito. Allí comenzó a improvisar. Lois le pregunta con qué propósito. Zod le responde que ella sabe que quiere venganza contra Kal-El por las humillaciones que ha sufrido a sus manos. Lois le responde que su padre también era general. Ser un buen general es, en parte, ser futurista. Alguien con una visión clara y articulada más allá del objetivo a corto plazo. La venganza es un callejón sin salida, y él lo sabe. Le pregunta qué viene después de que mate a su esposo. Zod le responde que planea gobernar. Lois se ríe, ya que gobernar la Tierra es como si ella dijera que quiere gobernar una colonia de hormigas. Lo que cree es que su verdadero objetivo es la gloria.
que su nombre sea cantado en alabanzas por civilizaciones enteras, ser una inspiración para miles de millones, como alguien más que ambos conocen. Zod la coge del cuello mientras le pregunta cómo se atreve. Lois le pide que tenga cuidado, porque matarla ahora podría arruinar la transferencia. Mientras tanto, en otra parte, Eradicatrix le pide a Kara que use sus poderes mientras pueda, ya que los campos de fuerza personales alrededor de ella y sus aliados kryptonianos que ha detectado no pueden contener suficiente energía para durar mucho más. Superboy se pregunta cuántos de estos tipos hay, porque no pueden dejar que se les agote el tiempo. Superboy Prime observa cómo Eradicatrix golpea a Kara de nuevo y cree que ella se está llevando la peor parte. Le pide a Nightflame que se prepare para usar su espada mágica mientras él lanza su viento gélido, haciendo que Eradicatrix pierda el equilibrio. Nightflame aprovecha el momento para atacarla y enviarla lejos. Prime celebra, pero inmediatamente se dirige a Fantasmagoria para decirle que es pésima peleando. Le pide que deje su ectoplasma atrás, regrese a su cuerpo y vaya a buscar ayuda, pero ella le responde que no puede porque la ha atrapado la infección. Por su parte, Nightflame se enfrenta a Eradicatrix mientras le grita a Supergirl que aún necesitan los artefactos kryptonianos de Zod. Thundergirl lanza un rayo de energía desde su boca para frenar a los Kryptonites y agrega que vaya, porque ellos la cubrirán. Supergirl comenta que lo está intentando, pero están llevando su escudo al límite. Volvemos con Zod. Lleno de ira, le grita a Lois que jamás lo compare con el hijo de su carcelero. Le pregunta qué dolor ha soportado él, qué ha perdido. Fue despojado injustamente de su rango y encarcelado por el Consejo Científico de Krypton por acciones que calificaron de criminales. Una vez libre, buscó venganza contra Superman, pero en un momento de debilidad, él lo convenció de enterrar su odio y construir en lugar de destruir. Con su familia a su lado, construyó un hogar kryptoniano propio, Nueva Kandor. Buscaron neciamente la paz con los mundos vecinos, solo para dejarlos vulnerables. La bondad no les sirvió, no es una fortaleza, es lo contrario. Por segunda vez, vio su mundo natal destruido y aniquilado. Ahora su esposa está muerta. Su hijo vaga por las estrellas, feliz de librarse de la patética cáscara en la que su padre se había convertido. Finalmente, le pregunta si puede imaginar su dolor. Lois le pide que mantenga la calma, pero Zod contesta que nadie dictará sus acciones nunca más. Luego de un incómodo silencio, Lois le dice que por fin se están entendiendo. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Kimeital Jame 5590. Nos movemos al Steelworks Campus en Smallville, a la base de operaciones de Steel, Natasha Irons y Lana Lang. Tomorrowman le dice al equipo que deben estar listos porque algo mal está pasando en el caldero. Lana comenta que Supergirl llamó con anticipación. Steel les cuenta que ha estado estudiando muestras de la kriptonita del caldero y ha descubierto una anomalía, una microvarianza en la longitud de onda kriptónica estándar, pero podría tener relevancia. Tomorrowman pide detalles, pero Steel aún no está seguro y pide ir a averiguarlo. Nos movemos a Emerald City, en el caldero. Un niño en la azotea de un edificio se queja del dolor. El hombre junto a él agrega que necesitan un milagro. Luego cae al vacío. En ese momento, la nave de Booster Gold aparece. Superman reconoce que están en el caldero. Les pide a todos que se queden dentro, pero Superboy señala al hombre y se lanza a su rescate. Logra salvarlo a tiempo, pero nota que algo no está bien. Booster Gold le dice que tienen que sacarlo de ahí. Superman agrega que está confundido porque nunca había visto kriptonita antes, pero se interrumpe al ver que en su cuerpo y en el de los demás comienzan a salir cristales de kriptonita. Volvemos con Zod. Lois le pregunta si intenta decirle que esto no tiene que ver con el orgullo. Zod le responde que se trata del honor, del destino. El linaje Zod se ha adherido por siempre a los principios de la disciplina y el deber. Lois le pregunta si se refiere a un deber hacia Krypton, cuya gente ya no existe. Añade que los pocos que quedan respetan demasiado a su esposo como para aceptarlo a él. Sabe que esto no es ninguna novedad para él. Y como tampoco es un idiota, debe tener un objetivo lógico o es terrible en su trabajo. Finalmente, le pregunta quién está tan desesperado por demostrarle algo. Zod, en silencio, observa cómo Lois de repente cae al suelo.
Mateo entra corriendo y le informa que Superman por fin ha llegado. Lois da gracias a Dios y Mateo explica que no parece representar ninguna amenaza. Él y sus compañeros se encuentran en el corazón de la ciudad, ya infectados. Incluso ha recuperado el dispositivo que uno de ellos usaba como protección contra la kriptonita. Luego nota que los hilos de poder han desaparecido y le pregunta a Zod si eso significa que sus habilidades han regresado por completo. Zod le coloca la mano en el hombro y le dice que lo descubrirán juntos. Él se ha ganado ese derecho, ya que le ha servido bien para ser humano. Y, con su visión calorífica, lo desintegra sin esfuerzo. Lois grita de terror, pero Zod la toma por el cuello, mientras le dice que ella merece una muerte mucho más dolorosa. Lois le responde que entonces será mejor que actúe rápido, porque sabe que Clark vendrá por ella. Zod contesta que él no puede salvarla. Ninguno de ellos puede. Por todo su reino, los ve caer, indefensos, atrapados, vencidos, hasta el último de ellos. Pero de pronto nota que no puede detectar a los Superboys. De inmediato, Connor y Superboy Prime irrumpen en el laboratorio. Tronando los dedos, Superboy Prime lo remeda y le ordena que se arrodille. Finalmente, mientras se nos muestra que al K-Shield le queda menos de la mitad de su carga, se nos cuenta que el reino de Zod continuará en Superman Unlimited número 16. Este número me gustó bastante más que el comienzo del evento. Acá ya pasan cosas importantes. La amenaza empieza a crecer de verdad y vemos que el plan de Zod no se queda solamente en el caldero, sino que la plaga de kriptonita se está extendiendo por todo el planeta. Y justo cuando Superman consigue regresar a la Tierra. Me gusta la idea, aunque todo avanza tan rápido y hay tantos personajes metidos al mismo tiempo que por momentos cuesta seguirle el ritmo. Lo que más disfruté fue todo el intercambio entre Lois y Zod. Lois prácticamente lo desarma hablando. No necesita poderes ni ponerse a pelear con él. Simplemente empieza a hacerle preguntas, encuentra dónde le duele y sigue presionando hasta que Zod pierde completamente la paciencia. Y, la verdad, ella termina preguntando exactamente lo mismo que yo. ¿Qué quiere conseguir Zod con todo esto? Habla de honor, destino, deber y venganza. Pero cuando Lois le dice que quizá lo que realmente quiere es la gloria y ser admirado como Superman, su reacción dice muchísimo. Después de todo lo que perdió, puedo entender de dónde viene parte de su rabia. El problema es que Zod parece culpar a todo el mundo, menos a él mismo. Y lo de Mateo termina de mostrar hasta qué punto está descontrolado. A pesar de la cara de perrito faldero que le pone, Zod lo mata sin pensarlo dos veces. También me interesa mucho esa variación que descubrió Steel, porque seguramente por ahí va a aparecer alguna respuesta para detener la infección. Y el final con Connor y Superboy Prime entrando juntos estuvo buenísimo. Ahora quiero ver si esos escudos van a aguantar, y sobre todo, cuál es el verdadero objetivo de Zod detrás de todo esto. Y también qué papel jugarán Superman y su versión del pasado. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariosia Comics. Nos vemos allí.